Ma, tengo que hacer un trabajo de los pueblos originarios de Santa Fe. ¿Podemos buscar información juntas? Bueno, vamos a ver qué le encontramos. Me voy a fijar en Instagram primero. Bueno, acá tenemos los chanas, timbúes y guaraníes, los habitantes de los ríos. Ellos vivían en el litoral del río Paraná, donde se desarrolla esta cultura, habitada por diferentes pueblos, entre ellos los timbúes, los mocoretáes y los guaraníes, que provenían del sur de Brasil y del Paraguay. Eran culturas diferentes, pero compartían su forma de vida y todos estaban adaptados a vivir en los ríos. Su organización tenían a un cacique que era el guerrero más valiente, además de ser un buen orador, era capaz de convencer a todos con sus palabras. Organizaba las guerras y celebraba los matrimonios, y también estaba un brujo en la tribu que tenía un poco de poder. Y había una diferencia entre las tareas del hombre y la mujer. Bueno, ¿cómo se vestían? Los hombres usaban taparrabos de algodón y las mujeres una túnica, que las pintaban con guardas geométricas. También usaban mantos y gorros de piel de nutria en el frío y se tatuaban y se pintaban el cuerpo. Y se perforaban las narices, las orejas y los labios. Bueno, eran pescadores y lo hacían con redes hechas con fibras de vegetal, también eran recolectores de frutos y practicaban la agricultura, o sea que por lo tanto era un pueblo sedentario que se establecía en un lugar permanente. El hombre confeccionaba las armas y la mujer hilaba y tejía las prendas y recolectaba los frutos. Bueno, con respecto a su alfarería, la hacían con decorados simples, de forma cónica o cilíndrica, y realizaban vasijas, jarros, platos y tinajas de barro. También realizaban cestas para guardar sus alimentos y hilaban el algodón para sus vestimentas. Y confeccionaban collares, adornos con plumas de pájaro y otras cosas más. Eran grandes guerreros y a menudo eran hostiles entre sí, y la guerra era algo muy importante para ellos. También construían canoas con los troncos de árboles con una capacidad hasta 16 personas, y también preparaban sus flechas para cazar, el arco, la honda. Bueno, sus viviendas eran muy sencillas, las que usaban para cuando estaban fuera de la aldea, y las confeccionaban con palos y hojas de palmeras. Y después estaban en las aldeas, tenían las llamadas malocas, que tenían una capacidad de 50 metros y podían vivir hasta 300 personas. Y se ubicaban en zonas altas por las inundaciones. Bueno, guaraní significa guerrero. Esto quiere decir que era un grupo muy belicoso. Según sus creencias, ellos había una tierra sin mal, donde no había enfermedades ni faltaba la comida, y por eso buscaban siempre permanente este lugar, y así se expanden. Son los primeros en usar la yerba mate, era la base de su alimentación, lo tenían como bebida, como objeto de culto y como moneda de cambio. Eran navegantes y recorrían grandes distancias por los ríos. Y sus canoas, bueno, como os dije, podían medir hasta 20 metros y lo hacían con un solo árbol. Bueno, vamos a ver a quién tenemos acá, a quienes siguen, y tenemos a los querandíes, los habitantes del sur de Santa Fe. Se ubicaban en la región pampeana, en las actuales provincias de Buenos Aires, Córdoba, La Pampa y el sur de Santa Fe, hasta el río Carcarañá, o sea, esta zona. Su idioma estaba emparentado con los tehuelches, que vivían en la Patagonia. Bueno, los tehuelches era una tribu de los querandíes, era una tribu de cientos de miembros, y al frente de ellos estaba el cacique, que era el cazador más experimentado. Las tareas también estaban divididas entre lo que se encargaba el hombre, que se encargaba de la caza, y la mujer de la recolección. Era un pueblo nómada, es decir, que se trasladaba cuando sus recursos escaseaban por los cambios de estación. Se dedicaban a la caza y a la recolección, pero también pescaba. Aprovechaban todos los recursos y recolectaban frutos, hierbas, raíces y semillas. Bueno, su vestimenta estaba muy influenciada por el clima y el entorno donde vivían. Al ser una comunidad nómade, necesitaba prendas cómodas. Durante las épocas cálidas solo cubrían sus partes íntimas, y en el frío usaban pieles de animales
para cubrirse. También hacían mantas tejidas y las decoraban con motivos geométricos. Utilizaban adornos, collares, pulseras y plumas en el pelo. Bueno, ahí estamos viendo sus mantas y cómo se cubrían el cuerpo. Sus viviendas eran toldos que les permitían desmontarlos y trasladarlos con facilidad. Para armar la estructura utilizaban palos y cueros de animales para recubrirlos. Los elementos que utilizaban para la caza hacían hondas, puntas de flechas y boleadoras, y también fabricaban cuchillos y martillos. Y se dedicaban a una alfarería sencilla, es decir, que hacían ollas y platos adornados con motivos geométricos. Ahí estamos viendo las boleadoras. Y bueno, el nombre de ellos fue dado por los guaraníes y significa hombres de grasa porque comían grasa de guanaco. También creían en la existencia de un dios del bien y del mal, y los enfermos eran tratados por los chamanes y utilizaban hierbas medicinales. El primer contacto entre los grandíes y los europeos se produjo en 1527 en la expedición de Sebastián Gaboto. Ellos comenzaron a utilizar el caballo y se volvieron muy hábiles con esto. Y también los empezaron a domesticar y fabricaban botas y cueros y toldos con sus cueros. Bueno, por último tenemos los guaycurúes, que estos son los habitantes del norte santafesino. Estaba poblado por mocovíes, abipones y tobas, y pertenecían a esta cultura que habitaba la región chaqueña. Bueno, vivían en tribus compuestas por algunas decenas de miembros, cada una tenía un cacique que podía ser un hombre o una mujer y también tenía un consejo de ancianos. Los hombres se dedicaban a cazar y a recolectar, utilizaban arcos y flechas y lanzas y pescaban también por el Paraná o el Salado. Y la mujer recolectaba los frutos, las raíces y además preparaba el pescado y la carne. Bueno, ¿cómo se vestían? Durante el verano el hombre andaba desnudo y también utilizaba estos gorros con pieles de animales y les cosía alas y picos. Y las mujeres tejían taparrabos. En invierno se abrigaban con pieles de animales. Además también usaban aros, collares en sus labios. Bueno, las viviendas eran construidas con ramas y troncos y pajas en las cercanías del río y las dejaban cuando se mudaban. Por esta razón se los clasifica también como nómades. O sea que iban moviéndose del lugar. Con respecto a la alfarería, fabricaban ollas, cuencos y vasijas de barro y cerámicas decoradas con formas de animales y humanas. Sus armas eran de madera con puntas de piedra o cuernos de animales. Y para la pesca utilizaban arpones y redes. Bueno, era un pueblo guerrero que se entrenaba ya desde niños, donde aprendían a usar las armas. Para la guerra se preparaban, tomaban la forma de los animales feroces y pintaban su rostro con sangre de ellos. A los mocovíes se les llama frentones por la costumbre que tenían de raparse el pelo que caía sobre su frente, y también su nombre es de origen guaraní, que significa que van de dos. Van de a dos, porque al cazar se trasladaban en pareja. Y tenemos también que, bueno, cuando llegaron los conquistadores, este pueblo se mantuvo libre mucho tiempo, pero su forma de vida fue modificada, y el caballo, que es el animal que traen desde Europa, fue el cambio más importante en su forma de vida. Se volvieron jinetes muy habilidosos y aumentaron sus cacerías. Bueno, y eso fue todo. Muchas gracias.